Nicolás Maduro quiere bloquear las cuentas de Juan Guaidó. La Contraloría de Venezuela ha solicitado la prohibición de las transacciones financieras del presidente de la Asamblea Nacional. Su excusa es una supuesta estafa a través del gigante petrolero PDVSA. La Contraloría de Venezuela ha solicitado la prohibición de las transacciones financieras del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por una supuesta estafa a través del gigante petrolero PDVSA, y ha anunciado que también se investigará a varios exalcaldes. El Contralor General Elvis Amoroso ha informado públicamente de estos supuestos hechos de corrupción, en los que Guaidó habría colaborado con empresarios contratistas de PDVSA para manejar fondos propiedad del Estado venezolano, según indicaron medios oficiales. Amoroso ha exigido a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, que prohíba toda transacción del usurpador, como describe el chavismo a Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado del país sudamericano. La medida ha añadido que afectaría dentro y fuera del país, por lo cual el Contralor ha pedido que la información llegue a todos los ámbitos del sistema financiero y a los empresarios para que estos se abstengan de hacer cualquier tipo de transacción. El dinero que utiliza es proveniente de legitimación de capitales, ha advertido. Amoroso también ha pedido el bloqueo de las transacciones de la empresa TIC Service, a la que acusa de firmar contratos con PDVSA valorados en más de 200 millones de dólares. En este sentido, ha reclamado la intervención de la Fiscalía, del Ministerio del Interior y de la Dirección de Registro y Notaría. Por otro lado, Rusia pide flexibilidad con Maduro. El Kremlin llamó este jueves a la oposición venezolana a corresponder a la flexibilidad mostrada por el gobierno de Nicolás Maduro para resolver la crisis que sufre el país a través del diálogo. El presidente de Venezuela ha hablado en más de una ocasión acerca de la posibilidad y la necesidad de tal diálogo, demostrando la flexibilidad de las autoridades venezolanas, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El funcionario agregó que ahora lo que hace falta es que la oposición corresponda al llamamiento de Maduro y acceda a dialogar con una mayor flexibilidad. Sin embargo, lo más importante es que todos los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos, sin ninguna injerencia desde el exterior, dijo Peskov, citado por la agencia Interfax. El portavoz de la presidencia hizo esta declamación un día después del encuentro entre los líderes de Rusia y Venezuela en el Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró que Rusia respalda los intentos emprendidos por las autoridades de Caracas para conversar con las fuerzas de la oposición en el tiempo que pidió persistencia a las partes. En este sentido, Putin subrayó que toda renuncia al diálogo es irracional, dañina para el país y constituye una amenaza para el bienestar de la población. Tras el fracaso del diálogo en Barbados, el oficialismo junto a partidos minoritarios de la oposición anunciaron una mesa de diálogo nacional, que además del regreso del chavismo al Parlamento, contempla la liberación de los presos políticos y la promoción de un canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios. Al comentar los resultados de la visita de Maduro a Rusia, el portavoz del Kremlin se limitó a señalar que los líderes de Rusia y Venezuela abordaron la cooperación militar entre sus países, pero no trataron el tema de los créditos concedidos a Caracas que ascienden a miles de millones de dólares. Rusia y Venezuela han suscrito en los últimos 18 años alrededor de 260 acuerdos de cooperación en materia minera, petrolera, económica, energética, alimentaria y militar. De acuerdo con Putin, Moscú ha invertido unos 4.000 millones de dólares en la economía venezolana y el comercio entre ambas naciones continuamente aumentando, lo que es muy importante en la situación muy difícil de Venezuela. Venezuela recibirá más sanciones. Un objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al reunirse este miércoles con varios pares suyos de América Latina, era mostrar que la crisis de Venezuela sigue entre sus prioridades. El encuentro en un hotel de Nueva York tuvo a Venezuela como único tema y contó con representantes del líder opositor de ese país, Juan Guaidó, en una clara señal de respaldo a su figura. Ante los jefes de Estado o cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, Trump dijo que pertenecen a una coalición histórica de 55 países que reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Pero los miembros de esa coalición siguen sin alcanzar la gran meta que se fijaron más de medio año atrás, que es retirar del poder al mandatario venezolano Nicolás Maduro.
a quien consideran un dictador para lograr elecciones libres en el país. Y ahora ensayan distintas respuestas frente a su cuestión clave: ¿cómo aumentar la presión internacional contra Maduro para evitar que la crisis de Venezuela se dilate indefinitivamente? Serán liberados. La idea de que Trump perdía interés en la crisis venezolana cobró fuerza en las últimas semanas, mientras le surgían nuevos retos internacionales como el riesgo de guerra con Irán o domésticos, incluido un proceso de impeachment que le abrieron el martes en el Congreso. A eso se sumó el despido este mes del asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, un viejo halcón de Washington que impulsó la estrategia de apoyo a Guaidó y sanciones para debilitar a Maduro. El propio Guaidó enfrenta crecientes dificultades políticas en Venezuela que incluyen divergencias en la oposición, parte de la cual aceptó el regreso de diputados chavistas a la Asamblea Nacional que él preside. En este contexto, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes que una meta para la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, era dejar claro que la crisis venezolana sigue muy alto en la agenda. El propio Trump dijo en su discurso del martes en ese foro de la ONU que está mirando la situación de Venezuela muy de cerca, y este miércoles reiteró su compromiso en la reunión con países latinoamericanos. Estaremos con el pueblo venezolano todos los días hasta que finalmente se liberen de esta horrible y brutal opresión, dijo. Serán liberados, va a suceder. Además, Trump firmó este miércoles una proclamación por la que prohíbe la entrada en el país a miembros del gobierno de Maduro, miembros del Ejército, Policía y Guardia Nacional, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y todos aquellos que actúen en nombre del régimen de Maduro. El canciller venezolano Jorge Arreaza respondió en la misma ciudad que la estrategia de ellos ha fracasado una y otra vez. Este año ha sido dramático y un traspié tras otro, una torpeza tras otra. El objetivo de ellos, que es derrocar al gobierno constitucional en Venezuela, cada vez está más lejos, dijo. Gobernantes de varios países de América Latina también han aprovechado la Asamblea de la ONU para reafirmar su rechazo al gobierno de Maduro y su inquietud por la crisis humanitaria venezolana, definiéndola incluso como una de las peores en la historia de la región. Sanciones europeas. Otro objetivo que se ha planteado Estados Unidos y países latinoamericanos es que la Unión Europea apruebe sanciones más duras contra el gobierno de Maduro, tras el fin de su diálogo con la oposición auspiciado por Noruega. Los países de la Unión Europea han indicado que se disponen a sancionar a 7 miembros del aparato de seguridad venezolano acusados de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Pero la aspiración de Washington es que las sanciones se extiendan luego a funcionarios venezolanos de mayor rango, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado ante la percepción de que Europa se puede volver un destino para ellos, sus familias y sus depósitos. El enviado especial de Trump para Venezuela, Elliot Abrams, viajó recientemente a Bruselas, Bélgica, para transmitir ese reclamo, que esta semana reiteraron representantes de Estados Unidos y América Latina en reuniones en Nueva York. Las sanciones a funcionarios de Maduro y a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, han sido una columna fundamental de la estrategia de Washington para asfixiar al gobierno socialista. Este miércoles, Maduro se entrevistó en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de sus principales aliados internacionales que le ha respaldado ante la presión internacional. Sin embargo, no ha surgido hasta ahora noticias de nuevas ayudas económicas relevantes de Moscú a Caracas. Situación explosiva. Una herramienta que sumaron a Washington y sus aliados latinoamericanos contra Maduro esta semana es un pacto multilateral que puede abrir el camino a distintas acciones, incluidas las militares. La activación de este mecanismo, conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, fue votada por 16 de los 19 países signatarios el lunes. Uruguay se opuso y anunció su retiro del TIAR, Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba estuvo ausente del encuentro, auspiciado por la Organización de Estados Americanos en Nueva York. La resolución llamó a los Estados miembros del tratado a investigar y castigar a personas vinculadas al gobierno de Maduro acusadas de graves violaciones de derechos humanos, terrorismo, narcotráfico, corrupción o lavado de activos. El territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el colombiano, el Ejército de Liberación Nacional y otros que amenazan la seguridad continental, señala la resolución.
Funcionarios de países miembros del TIAR, incluido Estados Unidos, negaron que el pacto se haya invocado con la idea de habilitar una respuesta militar a Venezuela, aunque en el pasado Trump ha dicho que tiene todas las opciones abiertas para ese país. En su discurso ante la Asamblea de la ONU este miércoles, el presidente colombiano Iván Duque dijo tener pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan a Venezuela para atentar contra Colombia, y sostuvo que entregaría las evidencias a la ONU. El gobierno de Maduro ha negado que apoya a grupos guerrilleros o de narcotraficantes colombianos. Algunos gobiernos advierten sobre el peligro de que las crecientes tensiones puedan desencadenar un conflicto armado regional. Es un riesgo que está sobre la mesa, es algo que nos preocupa tremendamente, dijo a BBC Mundo el canciller ecuatoriano José Valencia, cuyo gobierno ha llamado a una transición pacífica en Venezuela. Lo que tenemos que prever es que esa situación explosiva dé pie a una crisis mayor, sostuvo, donde todos los países de la región, sin excepción, estaríamos sufriendo consecuencias muy lamentables.